La Oficina de Reclamación de Estados Unidos proyecta que en 2 años, el lago Mead podría alcanzar sus niveles más bajos en la historia. Un recurso valioso en el desierto, pero el nivel del agua en el lago Mead ha bajado, y sin medidas, todo el valle podría enfrentar graves carencias. Detente. No cierres este video. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. No es una película de catástrofes. Es lo que está pasando ahora mismo, en este momento, a 3 millas bajo la superficie de un lago del desierto americano. Imagina que vives en una ciudad de 2 millones de personas. Una ciudad con hoteles de lujo, casinos iluminados como constelaciones, fuentes de agua que lanzan chorros al cielo en pleno desierto. Una ciudad construida donde no debería existir nada, donde el sol abraza el asfalto a 50 grados, donde no llueve casi nunca, y donde el único río que alimenta la vida de toda esa gente lleva más de 100 años siendo saqueado en silencio por 7 estados que firmaron un papel hace un siglo basándose en mentiras. Y esa ciudad, Las Vegas, ya estaba muriendo de sed cuando decidió hacer algo que ninguna ciudad en la historia de los Estados Unidos había intentado jamás. Gastó $1.400 millones en perforar un agujero, no un pozo, no una cañería, un túnel de 5 kilómetros a través de roca volcánica sólida, bajo el lecho de un lago activo que contiene billones de litros de agua presionando desde arriba. Un túnel tan profundo que si el lago alguna vez llegara a vaciarse casi por completo, ese túnel sería la última línea entre 2 millones de personas y el colapso total. Los ingenieros que lo construyeron sabían que si algo salía mal bajo tierra, no había rescate, no había plan B, no había segunda oportunidad. Y en el año 2012, algo salió muy, muy mal. Esto es la historia del tercer tubo. Y es la historia más importante que nadie te está contando sobre el futuro del agua en América. Quédate hasta el final, porque los últimos números que voy a darte son los que los ingenieros no dicen en voz alta. El lago que se está muriendo. El lago Mead no siempre fue un símbolo de crisis. Durante décadas fue exactamente lo contrario. Un milagro de ingeniería en medio del desierto de Mojave. El embalse más grande de los Estados Unidos por volumen de agua, creado en la década de 1930, cuando se construyó la presa Hoover sobre el río Colorado. Una obra de construcción tan monumental que mató a cientos de trabajadores y tan transformadora que hizo posible la vida moderna en el suroeste americano. El lago se extiende a lo largo de más de 640 kilómetros cuadrados cuando está lleno. En su punto más profundo, alcanza más de 160 metros. Desde el aire, visto en las décadas de su plenitud, parecía un océano azul brillando en medio del desierto rojo. Pero si vieras una foto del lago Mead hoy, o mejor dicho, si comparas una foto de 1999 con lo que el lago se convirtió en 2022, sentirías algo que va más allá de la preocupación. Sentirías miedo. En julio de 2022, el lago Mead cayó al nivel más bajo jamás registrado desde que se llenó por primera vez en los años 30. Solo el 26% de su capacidad total. Una cifra que nadie que trabaja en gestión del agua en el suroeste americano jamás pensó ver en su vida. Las rampas de lanzamiento de botes quedaron varadas a cientos de metros del agua. Marinas enteras se encontraban atrapadas en tierra seca. Y en las paredes del cañón, una franja blanca ascendía metros y metros, una marca mineral, un anillo de bañera, un registro geológico de todo lo que el lago había perdido grabado permanentemente en la roca. El anillo blanco del lago Mead se convirtió en uno de los símbolos más poderosos del cambio climático en América, visible desde carreteras, fotografiado por millones de turistas. Un testimonio mudo de una catástrofe que llevaba décadas gestándose en silencio. Y entonces, el lago empezó a revelar sus secretos. Lo que el lago escondía. Cuando el lago Mead retrocedió lo suficiente en el verano de 2022, comenzaron a aparecer cosas que no habían visto la luz del sol en décadas. Primero, fue la ciudad de San Tomás. San Tomás fue un pueblo real, una comunidad viva con habitantes, una oficina de correos, un hotel, canales de irrigación para sus campos agrícolas. Existió durante décadas en el valle de Moapa, Nevada, y en 1938, cuando la represa Hoover terminó de llenar el embalse, el pueblo fue inundado para siempre. O eso creían todos. En el verano de 2022, las calles de San Tomás volvieron a surgir del fondo del lago, el pavimento agrietado y blanqueado.
las bases de hormigón de edificios que habían pasado 84 años bajo el agua, los restos del canal de irrigación, los cimientos del hotel, el contorno de la oficina de correos, todo visible, todo caminable. La gente se paseaba por las calles de un pueblo ahogado que no debería haber vuelto jamás. Los arqueólogos del Servicio Nacional de Parques llegaron rápidamente para documentarlo. Fotografiaron, midieron, catalogaron, porque sabían que aquello era tanto historia como advertencia. Pero lo que vino después del pueblo fue más perturbador. Los cuerpos. A medida que el nivel del agua seguía bajando, empezaron a aparecer restos humanos a lo largo de la orilla expuesta del lago. Algunos llevaban décadas sumergidos. Varios fueron rápidamente conectados con casos de crimen organizado de Las Vegas de los años 70 y 80. Víctimas del mundo criminal que habían sido lanzadas al lago y que el lago había guardado en secreto durante medio siglo. En mayo de 2022, un barril oxidado emergió del lodo. Dentro había un cuerpo con un disparo en la nuca. Más restos siguieron apareciendo durante todo el verano. Los investigadores reabrieron casos que llevaban congelados por décadas. El lago les estaba devolviendo evidencia que nadie había pedido. El lago de Las Vegas estuvo guardando secretos durante 50 años. La sequía los estaba sacando a la superficie, un cadáver a la vez. Las fotografías del pueblo resurgido y de los restos humanos recuperados circularon por todo el mundo, no como curiosidad histórica, como advertencia, como demostración visual de lo que significa que un sistema de agua se acerque a su límite. Esto es lo que parece quedarse sin agua antes de que se acabe del todo. El Pacto Roto, de 1922. Para entender por qué el lago Mead está muriendo, tienes que entender un documento firmado hace más de 100 años. Y cuando entiendas lo que dice, y cómo fue calculado, probablemente no podrás creer que el suroeste americano haya durado tanto tiempo. En 1922, 7 estados acordaron dividir las aguas del río Colorado mediante el Pacto del Río Colorado: California, Nevada, Arizona, Utah, Wyoming, Colorado, Nuevo México. 7 estados, un río, un papel. El problema es el siguiente. Los científicos e ingenieros que midieron el río para calcular cuánta agua había disponible, lo hicieron durante uno de los períodos más húmedos de toda la historia registrada de la cuenca del río Colorado. No lo sabían. No podían saberlo. Los registros históricos modernos no se remontaban lo suficientemente atrás, así que vieron un río gordo, lleno, generoso, y asumieron que lo que estaban viendo era normal. No lo era. Era una anomalía. Uno de los períodos más húmedos en un milenio. Y sobre esa anomalía construyeron el marco legal de toda la gestión del agua en el suroeste americano. Asignaron más agua de la que el río produce en condiciones normales. No un poco más. Significativamente más. Una deuda estructural, un déficit incorporado directamente en la ley, acumulándose silenciosamente durante 100 años. 7 estados, 100 años. Todos extrayendo agua que nunca estuvo realmente allí. Los datos de anillos de árboles y la evidencia geológica ahora demuestran que el río Colorado ha experimentado megasequías que duraron décadas. En al menos 2 períodos durante el último milenio, la región estuvo tan seca durante tanto tiempo que el lago Mead se habría vaciado completamente y permanecido vacío durante generaciones enteras. La sequía de 20 años que drenó el lago Mead hasta el 26% de su capacidad puede no haber sido ninguna anomalía. Puede haber sido un regreso a algo parecido al estado histórico normal de la región. Y el sistema moderno de agua nunca fue construido para sobrevivir a ese estado normal. Las Vegas no creó este problema. Las Vegas lo heredó. Y sentada al final absoluto de la línea, extrayendo casi el 90% de su agua de un único embalse que se encogía, la ciudad sería la primera en sufrir cuando la aritmética fallara. California construyó imperios agrícolas sobre ese río. Arizona construyó suburbios enteros sobre él. Toda la infraestructura del suroeste americano se edificó sobre una cifra que estaba equivocada desde el principio. Y durante 100 años, nadie tuvo que mirar demasiado de cerca, porque el problema era invisible mientras el lago se mantuviera lleno. El lago dejó de mantenerse lleno. Las 2 cañerías que no bastaron mucho antes de que alguien pensara en el tercer tubo. Las Vegas ya tenía 2 tuberías de toma de agua en el lago Mead. La primera fue construida en 1971.
Se posicionó a una elevación de 1050 pies sobre el nivel del mar. En ese momento, parecía más que suficiente. El lago estaba lleno. El río entregaba lo que prometía. La idea de que el agua pudiera bajar lo suficiente como para amenazar esa tubería parecía casi teórica, casi ridícula. Para 1993, la población del valle se había más que duplicado. La Autoridad del Agua del Sur de Nevada construyó una segunda tubería, posicionada a 1000 pies de elevación, ligeramente más baja que la primera. Un respaldo de precaución en caso de que el nivel del lago cayera alguna vez lo suficiente como para comprometer la toma de agua original. Pensamiento cauteloso, visión de futuro, absolutamente insuficiente. Ambas tuberías habían sido diseñadas para un mundo donde el lago Mead permanecía razonablemente lleno, para un mundo donde el río Colorado entregaba lo que el Pacto de 1922 había prometido sobre el papel. Ese mundo ya estaba terminando silenciosamente cuando se secó la tinta del contrato de la segunda toma de agua. En julio de 2022, el lago había caído a poco más de 1040 pies de elevación. La diferencia entre donde estaba el lago y donde la primera tubería dejaría de funcionar se estaba cerrando a un ritmo que nadie quería mencionar en público. Las proyecciones de la Oficina de Reclamación de los Estados Unidos no eran reconfortantes. El declive continuado no era una posibilidad, era una probabilidad. Los gestores del agua calcularon que tenían años, no décadas, antes de que la primera tubería quedara en seco. Y luego está el número que está por debajo de todos los demás. El número que define el límite físico absoluto de todo el sistema. 895 pies. Eso es la elevación del llamado dead pool, el punto en el que el agua ya no puede fluir a través de la presa Hoover bajo ninguna circunstancia. En Deadpool, ambas tuberías existentes son completamente inútiles. Y lo que es más grave, debajo de 895 pies, ningún agua fluye a través de la presa hacia nadie, ni Las Vegas, ni Phoenix, ni Los Ángeles, ni las granjas en el Imperial Valley. El sistema deja de funcionar. Los ingenieros de Las Vegas miraron esos números y tomaron una decisión que les costaría $1.400 millones. La construcción del imposible. La construcción del tercer tubo comenzó en 2008. El objetivo podía expresarse en una sola frase, y era una frase imposible. Perforar una tercera tubería de toma de agua tan profunda bajo el lago Mead que ninguna sequía en la historia registrada pudiera jamás alcanzarla. No cerca del fondo del lago, bajo el fondo del lago, a través de la roca madre bajo el lecho del lago, alcanzando agua a una elevación de 860 pies. Más bajo que cualquier toma de agua municipal jamás construida en los Estados Unidos. Para llegar hasta allí, los ingenieros necesitaban un túnel de 5 kilómetros, perforado a través de roca volcánica sólida llamada basalto, una de las rocas más duras del continente, mientras trabajaban a cientos de pies de profundidad bajo un embalse activo que contenía billones de litros directamente sobre sus cabezas. Cada turno en el sitio de construcción, las personas que hacían el trabajo estaban de pie bajo el peso de un lago entero. La máquina enviada para hacerlo fue apodada Sandy por los equipos que la operaban. Una enorme tuneladora de 7 metros de diámetro, suficientemente ancha para conducir 2 vehículos por ella, lado a lado. Precisamente diseñada, brutalmente poderosa, ensamblada bajo tierra porque no existía ninguna ruta superficial para entregarla en una sola pieza. Y entonces, la roca tuvo sus propios planes. Tom Sherrill, el ingeniero principal del túnel, describió más tarde el primer año de perforación como una serie de emergencias controladas. Formaciones volcánicas aparecieron, donde los estudios geológicos habían indicado paso libre. El equipo falló bajo cargas de presión que los modelos no habían predicho. El agua se filtró a través de grietas en la roca antes de que los equipos de sellado pudieran seguirle el ritmo. Y el calor generado bajo tierra por la fricción del acero contra el antiguo basalto convirtió las condiciones de trabajo en una crisis de seguridad por sí sola. Los trabajadores operaban en temperaturas que superaban los 40 grados centígrados en espacios confinados apenas más anchos que la propia máquina, completamente conscientes de que un embalse lleno estaba directamente sobre ellos, completamente conscientes de que cualquier falla estructural grave tenía opciones de recuperación esencialmente nulas. No había rescate rápido desde la superficie. No había plan B. Perforabas, sellabas, confiabas en los cálculos
y esperabas que la roca aguantara. El desafío de la alineación solo podría haber matado el proyecto entero. 5 kilómetros de perforación a través de formaciones volcánicas cambiantes. Mantener una línea suficientemente recta para golpear un pozo de destino al otro extremo requería correcciones de medición constantes en cada paso del camino. Una desviación de incluso unos pocos grados compuesta a lo largo de esa distancia significaba no dar en el blanco en absoluto. Cada cálculo era efectivamente irreversible. No había marcha atrás. La noche que todo casi se pierde entonces, llegó 2012. Y el peor escenario posible se abrió en tiempo real. Una fractura crítica en la roca abrió un punto de intrusión de agua que inundó 60 metros del túnel activo de la noche a la mañana. Dave McGibbon, el supervisor de operaciones de construcción, fue llamado al sitio a las 3 de la mañana. Se paró al borde de la sección inundada y entendió inmediatamente lo que estaba mirando. Si no podían sellar esa fractura, el túnel estaba terminado. La inversión estaba terminada. El último salvavidas de la ciudad estaba terminado. Su equipo trabajó durante 72 horas seguidas para inyectar lechada de cemento y sellar la fractura antes de que la presión del agua pudiera ensancharla más. Bombearon sellador industrial en grietas que apenas podían ver. Reforzaron secciones de la pared del túnel mientras el agua todavía goteaba a través de nuevas costuras en el basalto que sujetaban. Solo por poco. Por los pelos. La perforadora siguió moviéndose. Lo que eso significó en la práctica fue que durante 3 días y 3 noches, la supervivencia del proyecto de agua más caro en la historia americana dependió de si un pequeño equipo bajo tierra podía cerrar una fractura antes de que se abriera más. Si la fractura ganaba, el túnel se llenaba. Si el túnel se llenaba, el equipo se perdía. Si el equipo se perdía, el proyecto reiniciaba desde un ángulo diferente. Los costos se disparaban más allá de la tolerancia política, y Las Vegas enfrentaba un futuro donde sus únicas tomas de agua funcionales todavía estaban muy por encima del nivel al que el lago ya estaba cayendo. El equipo no perdió. La fractura se cerró. Sandy reanudó su molienda a través del basalto a la mañana siguiente, como si nada hubiera pasado. La toma de agua más profunda de América. Al otro extremo del túnel, los equipos perforaron un pozo vertical de 90 metros directamente hacia abajo, a través del lecho del lago, para alcanzar el punto de toma de agua a 860 pies de elevación. La estructura de toma de agua más profunda jamás construida en los Estados Unidos. Una estructura que ahora existe en completa oscuridad, bajo presión aplastante bajo el piso de un lago del que dependen 2 millones de personas para sobrevivir. Sandy completó su recorrido en 2014. El túnel entró en funcionamiento en 2015. 7 años desde el inicio de las obras hasta el agua fluyendo. Lo imposible había sido construido. Costó $1.400 millones. Cada centavo provino de una sola fuente: los residentes y negocios del sur de Nevada, a través de tarifas de agua que subieron año tras año mientras la construcción se excedía en presupuesto y en plazos. Los hogares de Las Vegas vieron sus facturas subir. No porque estuvieran usando más agua, sino porque estaban pagando por el túnel que se estaba perforando bajo el lago que los mantenía vivos. Era un impuesto sobre la supervivencia. Nadie tenía una opción significativa en el asunto. La reacción política fue inmediata y ruidosa. Los críticos llamaron al gasto obsceno. $1.400 millones para perseguir un lago que se retiraba más profundo bajo tierra, cuando ese mismo dinero podría haber ido hacia desalinización, infraestructura de reciclaje o programas agresivos de conservación. Los grupos ambientalistas fueron aún más duros. Argumentaron que el tercer tubo enviaba exactamente la señal equivocada, que Las Vegas podía seguir expandiéndose porque la ingeniería siempre la rescataría en el último momento posible. No estaban completamente equivocados sobre la señal, pero sí estaban equivocados sobre la alternativa. John Enninger, director general de la Autoridad del Agua del Sur de Nevada, respondió sin disculparse. Esto no fue una estrategia de crecimiento, fue una estrategia de supervivencia. Los gestores del agua no planifican para escenarios optimistas. Planifican para el peor caso, porque en el desierto, el peor caso llega antes de lo previsto, siempre. La otra guerra. Usar menos. Perforar más profundo fue solo uno de los frentes de la guerra. El otro fue usar menos agua. Porque ningún tubo, por profundo que fuera,
podría superar la matemática si la ciudad seguía consumiendo al mismo ritmo. Lo que Las Vegas construyó en este segundo frente es algo que la mayoría de la gente todavía no cree cuando escucha los números. Desde 2002, la ciudad ha reducido su consumo de agua per cápita en más del 40%, no a pesar del explosivo crecimiento de la población durante ese periodo. Cientos de miles de nuevos residentes se mudaron al valle durante esos mismos años, y la ciudad todavía usa menos agua total hoy que hace 2 décadas. Ninguna otra gran metrópoli americana está ni cerca de eso. La mecánica es deliberada. Las Vegas recicla aproximadamente el 99% de su agua interior. El agua residual tratada se descarga de vuelta al lago Mead, donde le gana a la ciudad créditos de flujo de retorno contabilizados contra su asignación anual del río Colorado. Cada galón usado en el interior y devuelto es efectivamente utilizado 2 veces. Ninguna otra ciudad del país opera a esa escala de eficiencia. El agua exterior es donde viven los mayores ahorros. Nevada aprobó legislación que prohíbe el césped ornamental, el pasto decorativo que cubre las medianas, los parques de oficinas y los jardines delanteros de los suburbios que no sirven ningún propósito funcional excepto la apariencia. El programa de eliminación ahorra aproximadamente 6.000 millones de galones de agua anualmente. Luego vinieron los límites al consumo residencial, aproximadamente 600.000 litros por hogar por año. El primer límite duro de su tipo en cualquier parte de los Estados Unidos. Los precios escalonados hicieron que el uso intensivo fuera progresivamente más caro. El comportamiento cambió más rápido de lo que cualquier campaña de concienciación jamás lo había hecho. La pelea política dentro de Nevada para aprobar esas medidas fue más fea que la de ingeniería. Los propietarios de viviendas que habían construido proyectos de jardinería durante décadas resintieron un límite en algo que siempre habían tratado como efectivamente ilimitado. Los críticos libertarios lo llamaron exceso de control. Los promotores inmobiliarios advirtieron que los límites estrangularían el crecimiento. La Autoridad del Agua impulsó la legislación de todos modos, porque la alternativa era una ciudad que crecía hasta que no podía beber. El desierto no se preocupa por los derechos de propiedad. Simplemente se agota cuando se agota. El invierno que nadie esperaba. El invierno de 2022 a 2023 trajo nevadas récord a través de las montañas rocosas. La cuenca alta del río Colorado vio niveles de nieve que superaron los promedios estacionales por márgenes extraordinarios. A medida que las temperaturas de primavera subieron, esa nieve alimentó ríos y arroyos que drenaron hacia el lago Mead y el lago Powell, aguas arriba. El lago Mead subió más de 6 metros en un solo año. Powell subió más de 15. La oficina de reclamación desechó sus proyecciones de declive y reescribió desde cero sus perspectivas para los próximos 24 meses. Los científicos no celebraron. Un año excepcional de nieve, dijeron, no deshace 20 años de sobregiro sostenido. El lago seguía estando más de 50 metros por debajo de su capacidad total. La recuperación era real y frágil al mismo tiempo, dependiente de condiciones que los modelos climáticos dicen que se volverán cada vez más raras en las décadas venideras. El tercer tubo había sido construido precisamente para los años en que esa nieve no llega, y esos años están llegando. El límite que ningún ingeniero puede perforar. El túnel está construido. La conservación está funcionando. El lago se ha recuperado parcialmente. Nada de eso es suficiente. Las proyecciones climáticas para el suroeste americano ya no son ambiguas. La región se está volviendo más caliente, más seca, menos predecible. Una combinación que tensiona cada supuesto en el que se construyó la infraestructura del agua. Lo que los científicos llamaban un escenario de peor caso hace 15 años, es ahora la proyección mediana, sentada en el centro del rango. El tercer tubo alcanza el agua a 860 pies de elevación, lo suficientemente profundo como para extraer agua incluso cuando el lago Mead cae por debajo del umbral para la generación de energía de la presa Hoover. Pero por debajo de 895 pies, ningún agua pasa por la presa en absoluto. Por debajo de esa línea, el tercer tubo se vuelve irrelevante de la noche a la mañana. El túnel todavía existe. La toma de agua todavía está ahí abajo en la oscuridad. Pero el agua que fue construida para alcanzar simplemente ya no está. Ese límite ya no es teórico.
El registro paleoclimático dice que las megasequías capaces de cruzarlo han ocurrido repetidamente en los últimos 1000 años. El Pacto de 1922 fue negociado durante uno de los periodos más húmedos de ese milenio. Todo lo construido desde entonces ha estado funcionando con clima prestado. Y hay una segunda amenaza construyéndose silenciosamente debajo de la visible. A medida que los niveles del lago fluctúan, los sedimentos del lecho del lago son perturbados y removilizados. Esos sedimentos llevan metales pesados y residuos industriales tóxicos de décadas de minería y desarrollo a lo largo de la orilla. El agua que sube vuelve a inundar antiguos sitios de contaminación que se consideraban estables cuando estaban sumergidos. El tercer tubo asegura el acceso al agua. No asegura la calidad de lo que fluye a través de él. 40 millones de personas en 7 estados extraen del mismo río Colorado. Las Vegas construyó la toma de agua municipal más profunda en la historia americana, y aún no puede garantizar su propia supervivencia a través de la próxima sequía prolongada. El año que reescribe el mapa. En 2026, los 7 estados que dependen del río Colorado renegociarán el pacto que determina quién obtiene agua y quién no. Esa decisión podría remodelar el futuro del suroeste americano. Arizona y California tienen derechos de agua más antiguos y han resistido históricamente los recortes más profundos. Nevada ha hecho más por persona para reducir el consumo que cualquier otro estado de la cuenca. Si esa preparación es recompensada, o si la matemática abruma a todos por igual, es lo que 2026 tiene que responder. Las propuestas federales para modificar la infraestructura del río Colorado reflejan cuán drásticamente ha cambiado el pensamiento en solo los últimos años. La infraestructura construida para una era está siendo reconsiderada para una completamente diferente. No hay solución de ingeniería para este problema. No puedes perforar más profundo que la falta de agua. No puedes reciclar agua que no tienes. No puedes desalinizar el desierto. Lo que suceda en 2026 en esas negociaciones determinará si ciudades sobreviven, si las granjas reciben agua y si la maravilla de ingeniería bajo el lago Mead alguna vez se pone a prueba en su límite absoluto. El reloj bajo el lago, el tercer tubo, costó $1.400 millones. Tardó 7 años en construirse. Llegó al agua que 2 tuberías existentes no podían alcanzar. No llegó a una garantía. Ahora mismo, a 5 kilómetros bajo el lago Mead, la toma de agua está en completa oscuridad. El agua todavía fluye a través de ella. 2 millones de personas en el sur de Nevada despiertan mañana con grifos que funcionan porque alguien perforó un túnel bajo el fondo de un lago del desierto, y los equipos que lo perforaron sabían que no había plan B. Por encima de ellos, el lago aguanta por ahora. El anillo de bañera blanco en las paredes del cañón sigue trepando. Los cuerpos que salieron a la superficie en 2022 han sido catalogados y retirados. Las calles de San Tomás esperan la próxima vez que el agua baje lo suficiente para exponerlas de nuevo. El pacto de 1922 está siendo renegociado por 7 estados que discuten sobre un río que nunca fue tan abundante como las firmas originales afirmaban que era. La nieve que cayó en 2023 ya desapareció, drenada del sistema a través de la evaporación, la irrigación y el simple tirón cuesta abajo de la física sobre la que está construido todo el suroeste americano. En algún lugar bajo el lecho del lago Mead, el tercer tubo aguanta la línea a 860 pies. Debajo de eso, a 895, está el número que ningún ingeniero puede perforar. El agua todavía se mueve. El reloj todavía corre. ¿Las Vegas compró su supervivencia o simplemente compró un plazo más caro? Escríbeme en los comentarios tu respuesta. ¿Crees que Las Vegas se salvó de verdad o simplemente está postergando lo inevitable? Y si este video te hizo pensar, si te abrió los ojos sobre algo que no sabías que estaba pasando, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a Francamente, porque este canal existe exactamente para esto, para contarte las historias que no ocupan los titulares, las que están debajo de la superficie, las que los números revelan cuando te tomas el tiempo de buscarlos. La renegociación del Pacto del Río Colorado en 2026 se acerca, y cuando eso suceda, cubriremos cada detalle. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Y qué significa para 40 millones de personas que dependen de un río que nunca fue tan grande como el papel decía? Dale like si llegaste hasta aquí.
Comparte este video con alguien que crea que el agua nunca va a faltar, y activa la campana para que no te pierdas lo que viene. En Francamente, decimos la verdad, aunque incomode. Hasta el próximo video.